Vamos a dar comienzo al cierre de estas 16ª jornadas de sociología, conocer, comprender, transformar los desafíos de la sociología en nuestra época, esas bajadas un poco originales, ¿vieron? Que solemos poner en estas jornadas, pero que creemos que efectivamente la sociología, como todos nosotros, en tanto ciudadanos y sujetos políticos, tenemos por delante. Y nos gusta decir siempre que las jornadas, como cada actividad colectiva que refunda, renueva, enriquece la comunidad que somos y que todos los días intentamos construir, ¿no? Esta idea de que la comunidad se construye siendo comunidad y no hay otra forma de que sea de esa manera. Decimos es una celebración de lo colectivo. Y nos encanta celebrar lo colectivo. No sé si encontramos todavía las formas más entretenidas o más divertidas, pero sí las que nos interpelan y las que nos reúnen y que hacen que un día como hoy, con lluvia, todos cansados y con un congreso impresionante en el resto de la facultad, estemos acá reunidos de todas maneras. Así que bueno, en principio, gracias a todos y todas y todos los que hacen posible lo colectivo, que aquí y ahora somos todos los que estamos presentes y durante esta semana fueron los más de 300 coordinadores y coordinadoras de mesas, los más de 1.500 ponentes que hemos tenido en estas jornadas, los más de 60, 70 autores de libros que decidieron que era un espacio en el que querían compartir la producción de conocimiento, a los 25 panelistas que participaron de cada cierre de jornada, desde la apertura hasta el día de hoy, en una serie de paneles que tenían una intención, y creo que cuando los veamos todos juntos, y aprovecho acá para agradecer muy especialmente a los compañeros de Sepia, que han participado todas las actividades de cierre. Cuando tengamos ese material seguramente le encontraremos una unidad y algunas claves para pensar o seguir pensando lo que se viene. Así que bueno, eso en primer lugar, ¿no? Este conjunto que somos y que nos damos a conocer como socio de la UBA, ¿no? Estos somos, aquí estamos y nos merecemos este espacio de celebración. Por eso, antes de olvidarnos también, no solo de investigar, de presentar, de coordinar, vive un sociólogo, también de brindar, así que a las 19 horas están todos invitados al hall de HU para el brindis del cierre de las jornadas. En primer lugar, y voy a tratar de hacerlo muy breve, quiero hacer algunos agradecimientos en particular, y son agradecimientos que al cierre de la jornada se convierten en felicitaciones y en gracias enormes, porque todos hacemos comunidad, pero bueno, hay algunos que conducen y sabemos que si la conducción es clara, muestra trabajo y sabe a dónde quiere ir, esto funciona mejor. Y en este espacio en particular quiero dar un agradecimiento enorme a mis compañeros Rodrigo Salgado y a Sandra Jiménez, director y secretaria académica de la carrera de Sociología. Sí, valen, Gabriel, los aplausos, por supuesto. Que bueno, como muchos de nosotros, alguno podrá decir, bueno, para eso es director. Sí, para eso es director, para eso es secretaria académica, para eso estamos acá. Pero las cosas se hicieron y por eso digo, hoy los podemos convertir en felicitaciones, porque además se hicieron bien. Entonces, eso, un enorme reconocimiento a estos compañeros. No menos importantes, las compañeras de la carrera de Sociología, no docentes, que como siempre se ponen al hombro todo este trabajo. Gabriela Storkovsky, que es un poco nuestra alma y nuestra guía en todo esto. Claudia Morales, Violeta Bruck y Magdalena de Ferraris, que no solamente nos apoyan con el trabajo administrativo, sino también creativo. Es una cuna de artistas esta oficina, así que también se los agradecemos. Muy especialmente para estas jornadas, en particular, aunque son actores y actrices fundamentales de nuestra carrera, a los compañeros y compañeras, Malena Silveira, Julieta Storino, que va a andar por ahí, Sol, Verónica Gui, una gran incorporación en esta edición de las jornadas, Sebas Lemos, un imprescindible, Virginia Nessi y Agustina Zúñigo. También queremos agradecer en nombre de algunos y algunas que voy a mencionar a los más de 30 compañeros y compañeras estudiantes y jóvenes graduados
este, y jóvenes graduados que se incorporaron y se propusieron como voluntarios para participar de toda la organización. Sergio, Juan Manuel, Amalia, Pilar, Ornella, una permanente, Abril, María, Ludmila, Camila, Angelina, Fernando, Juan Manuel, ¿sí? Los que más o menos me acuerdo y que me fui anotando. Muy especialmente los compañeros también de la carrera, que junto a Rodri y Sandra hacen posible y hacemos posible que todo esto funcione. Muy en particular a Agustina Rossi Lasallas, que una copada, está en todas, a Darío Capelli, responsable de UBA 22, una gran política que se desarrolla en la carrera de Sociología, y a Iru Chorruarín también. Les prometo que voy a terminar rápido. En estos días algunas cosas no nos salieron del todo bien, tratamos de sortearlas. Es un espacio muy grande, están transcurriendo, ya lo dije, las jornadas maradonianas, que nos enorgullece en un punto. Y en eso quería recordar, porque nos han faltado espacios, coberturas, etcétera. Quería recordar que la carrera de Sociología, no la Facultad de Ciencias Sociales, fue la primera institución académica que resolvió su contradicción entre la academia y lo popular, y publicó el 20 de noviembre de 2020 Un saludo al cielo por Diego Maradona. Y esto lo quería recordar porque si no lo recordamos nosotros, bueno, no lo recuerda nadie, entonces nos parecía importante señalarlo. Por último, antes de presentar a estos enormes panelistas que tenemos, no quería dejar de mencionar a quienes nos dejaron este año. Dos tremendas muertes jóvenes de Laura Totino y de Juliana Marcús. También grandes profesores como Analía Kornblit, Ricardo Sidicaro, Elsa López, Mario Margulis y Emilio de Ípola. A ellos, nuestro homenaje en esta mesa, no les quiero meter presión. Y se me viene decir que sigamos construyendo esta sociología, como se lo escuché decir al profesor de Ípola, que es una ciencia, por supuesto, y solía decir, no es ni una ciencia dura, ni una ciencia blanda, es una ciencia al dente, la que construimos todos y todas en este trabajo. Creo que están hechos los agradecimientos, muy en particular a Juan Martín Torres, que está haciendo la cobertura fotográfica de todo este evento. Cuando se vean, ha sido Juan Martín los últimos días. Y ahora sí, perdonen tanta vuelta, vamos a presentar al panel y a darle inicio. A mi izquierda, todos a mi izquierda, Gabriel Kessler, esperen porque no sé dónde lo tengo acá, y se lío con las hojas. Bueno, Gabriel Kessler, suficiente, decís vos. Bueno, puede ser, acá está. Ahí está, Gabriel Kessler, que es investigador superior del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Escuela IDAES de UNSAM. Tenemos a Lucy Caballero, allí más a la izquierda, ya verán por qué. Lucy es socióloga, es doctora en ciencias sociales, es militante feminista, fundadora del colectivo Ni Una Menos, docente de UNDAV y docente de UNTREF. En el centro de la izquierda tenemos a Julián Rebón, que es el secretario de Estudios Avanzados de nuestra facultad, es investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigación de Gino Germani y es profesor titular de la UBA. Y por supuesto, el enorme honor de contar en este panel con Maristela Svampa, por supuesto. Y acá me voy a extender un poquitín más. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en historia, en filosofía. Es doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y actualmente es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, autora de numerosas publicaciones
y si tuviera que sacar una estadística, el 95% de esta sala la ha leído, y el 5% que no entró todavía a la carrera. Así que, nada, bienvenidos, bienvenidas. La propuesta de trabajo es una primera intervención de 15 minutos cada uno, cada una, y luego una segunda ronda, que ahí veremos cuánto tiempo nos queda. Si nos queda tiempo entre la primera ronda y la segunda, abrimos a preguntas, y si no, seguiremos encontrándonos en todas las distintas instancias de esto que damos en llamar Sociología y sus 16ª jornadas. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la presentación y la presión que han puesto, además, con ese aplauso que ya preocupa, digo, ya en realidad debería en todo caso. Bueno, es un honor para mí estar acá en el cierre de estas jornadas de sociología, hacía tiempo que no venía. Siempre es un gusto venir además a la Facultad de Ciencias Sociales de acá de la UBA y estar acá en este panel con Gabriel Kessler, con Julián Rebón y con Lucy Caballero. La verdad es que esperamos poder al menos iluminar algunos aspectos de estos tiempos tan oscuros, ¿no?, que nos toca vivir. Y por eso mismo yo quería hacer como una presentación un poquito más general, que está relacionada con el último libro que publiqué hace un par de meses, Policrisis, tratando de hacer 3 puntualizaciones. En primer lugar, me gustaría hacer una puntualización sobre el contexto. En segundo lugar, sobre los marcos comunes o rasgos, elementos comunes que comparten las extremas derechas, lo cual incluye, por supuesto, el gobierno de Milei. Y, por último, hacer también una puntualización sobre las regresiones ambientales, es decir, un aspecto más específico del gobierno de Milei, porque muy probablemente es algo que se aborde muy poco, ¿no?, acá y en otros lugares o en otras casas de estudio. Entonces, para comenzar con la primera puntualización, bueno, destacar en términos de diagnóstico el hecho de que vivimos efectivamente en un escenario de policrisis civilizatoria, que significa afirmar el hecho de que las diferentes dimensiones de la crisis que atravesamos están entrelazadas, efectivamente, en un contexto también de tensiones interimperiales, lo cual hace que estas puedan escalar y nos coloquen en un escenario de mucha incertidumbre. Y con esto no hablamos solamente de la crisis ambiental, sino de elementos que tienen que ver con el incremento de las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza y el rol cada vez mayor que tienen los súper ricos de manera explícita. Podríamos decir la cultura de la guerra, como suele decir Edgardo Lander, en esta misma casa de estudios cuando fue homenajeado y se le dio el doctorado honoris causa. Y, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, que es un fenómeno muy central de nuestra época, que implica una erosión del sistema y de los valores democráticos muy importante. En este sentido, resulta necesario destacar el hecho de que, como dice Casmud, estamos como la cuarta ola de la extrema derecha, en la cual han sido normalizadas, ¿no? Y de alguna manera lo que se ha normalizado es también el autoritarismo. Y de hecho, las extremas derechas colocan la agenda política pública y con eso también generan una derechización de la escena política y de los medios, algo que efectivamente hemos visto para el caso argentino. El punto de quiebre a nivel global, siempre se lo señala, fue la crisis de 2008, pero por supuesto que desde el Brexit hasta el primer gobierno de Trump y más que nada la pandemia y sus innumerables repercusiones, la manera en cómo reconfiguró el tejido social en todo el mundo, está en el origen de esta cuarta ola que hoy se expande por todo el mundo, 21 partidos de extrema derecha representados en el Parlamento Europeo. Bolsonaro ya sentó, digamos, una alarma importante para América Latina que se pensaba por fuera de este contexto, ¿no? El segundo gobierno de Trump y, por supuesto, antes el de Milei acá en Argentina. Importante
Hay discusiones sobre el nombre que ustedes pueden seguir, hay muchos debates, cómo denominamos a esta extrema derecha, si derecha radical, si ultraderecha, si populismo. Pero la verdad que lo importante es subrayar que son derechas antipluralistas, ¿no?, que están marcadas por una fuerte tendencia a la xenofobia y al racismo, para el caso sobre todo de los países del norte. En el caso de los países del sur, como Argentina, como Brasil, por supuesto que esta xenofobia está, pero digamos que es mucho más vago, más difuso, y las extremas derechas están marcadas por un discurso antiprogresista y antigarantista. De hecho, surgen contra los progresismos sumamente débiles, porque el ciclo progresista no se cerró en 2021 ni en 2025. El ciclo progresista, ¿no?, se cerró casi diría en 2015 y asistimos a un vaciamiento, digamos, de las narrativas promesantes del progresismo que están en la base, ¿no?, de la expansión de estas extremas derechas. Entonces, la crisis de la socialdemocracia europea, que pactó con los superricos, y la crisis de los progresismos económica, pero también simbólica, política, ideológica, sin duda está ahí en el centro. Son discursos anclados en el pasado que no llegan a interpelar a sectores populares sectores medios y populares que habían movilizado en la década pasada. En Argentina no venimos del mundo feliz peronista, lo sabemos, todo lo contrario, más allá de que no haya habido autocrítica en el campo progresista, la pandemia y los efectos de la misma, más el último gobierno, el de Alberto Fernández, sentó las bases de la expansión de una extrema derecha que supo captar, ¿no?, la frustración, que supo captar la ira, como ha sido bien estudiado, sobre todo acá, por antropólogos más que por sociólogos, que supieron al menos captar o capturar, ¿no?, ese descontento que había ido erosionando el tejido social y que mostraba cada vez, mostraba cada vez como algo importante el discurso emprendurista y antiestado, ¿no?, que hoy vemos en Milei. No olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández terminó con una altísima tasa de inflación, que fue la más alta del mundo, ¿no? Entonces, en ese escenario las extremas derechas ya han ido configurando marcos comunes que podemos encontrar también en Milei, ¿no? Entre ellos yo voy a nombrar 5 que me parece importante destacar para, sobre todo, subrayar el quinto elemento o dimensión. El primero de ellos tiene que ver con la polarización asimétrica, ¿no? Yo creo que más allá de la polarización política que caracterizó el ciclo progresista, las extremas derechas instalaron un escenario de polarización asimétrica que es afectiva y es ideológica, ambas dos podríamos decir, ¿no?, y que sobre todo implica una fuerte desvalorización del otro, al cual se descalifica, al cual se considera, en todo caso se deshumaniza, a través de una práctica discursiva, violenta, agresiva, que se ha instalado muy poderosamente en los medios de comunicación. Esto es parte de la llamada guerra o batalla cultural, y lo importante es tener en cuenta, como nos pasó en Argentina en agosto de 2023, cuando Milei ganó las primarias, que esta polarización asimétrica instaló no solo un nuevo paradigma de la política, sino implicó el corrimiento de lo que es políticamente viable y aceptable en la política. Ahí se ve con fuerza cuando hablamos de normalización del autoritarismo, ¿a qué nos referimos?, ¿no? En segundo lugar, algo que ha sido estudiado a nivel internacional, yo siempre cito a Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, hay en la extrema derecha una captura y manipulación política de los extremos, ¿no? Esas pasiones extremas como la ira, la frustración, ese lenguaje político persecutorio y tóxico forma parte de esa estrategia de construcción política, ¿no?, que sobre todo trata no de aglutinar, sino de separar, ¿no?, en los extremos al electorado o a los votantes. En tercer lugar, hay una cuestión de índole estructural que claramente reenvía también
a lo que ocurrió en la época del fascismo, en los años 30, en el siglo XX, y es que estas extremas derechas, más allá de capturar el sentimiento de frustración de amplios sectores populares y medios, se articula con los sectores súper ricos de la sociedad, ¿no? De manera abierta, explícita, los superricos hoy asumen un protagonismo que antes no tenían. Lo vimos claramente con la asunción en el segundo gobierno de Trump, donde estaban los CEOs de todas las plataformas digitales, ¿no? El paleolibertarismo que asume Milei claramente se ve ilustrada por un súper rico como Peter Thiel, el fundador de PayPal, que desde hace años, desde la crisis de 2008, recomendaba que había que desregular absolutamente la economía y la sociedad para generar pueblos o ciudades libres para la circulación y acumulación del capital. Es decir, lo que los superricos libertarios buscan es una sociedad o un mundo donde no solamente no haya Estado o haya un Estado completamente desregulado, sino sobre todo una población sin derechos, ¿no? En cuarto lugar, me parece que es importante subrayar que las extremas derechas, más allá de que sean neoliberales, van más allá del neoliberalismo. El neoliberalismo hace hincapié y exacerba el discurso hiperindividualista, emprendurista, ¿no? Que articula entonces lo que podemos ver abajo con lo que podemos ver arriba. Pero en realidad la extrema derecha va por más. La extrema derecha va o apunta a cambiar el régimen afectivo de la sociedad. Porque toda sociedad, en ese sentido, define, o todo poder, define un régimen subjetivo, esto es, dice, o pretende gobernar la sensibilidad, dice lo que se puede o no se puede sentir, experimentar como algo bueno o como algo malo. Y en ese sentido, la extrema derecha lo que busca es consolidar una economía afectiva que, sobre todo, hace hincapié en la indiferencia, en el desprecio, en el distanciamiento en relación con el otro, los más vulnerables, o con el otro no humano. Esto me parece esencial captarlo, porque más allá del apoyo economicista que tiene Milei, ¿no?, desde abajo, debido a la cuestión de la estabilidad, ¿no?, lo que vemos es que efectivamente lo que se busca es instalar una narrativa pancapitalista del fin, que yo le llamo, en la cual lo esencial no es solamente desregular el Estado, ¿no?, y suprimir derechos, sino de alguna manera instalar otro régimen afectivo que implica la ruptura de lazos de solidaridad y lazos sociales. El quinto elemento que me parece necesario subrayar, con los 3 minutos que me quedan, es el negacionismo climático. El negacionismo climático es un elemento fundamental de las extremas derechas, porque las extremas derechas, sobre todo, niegan el hecho de que existan límites al crecimiento, que existan límites a la expansión del capital. Y lo que efectivamente la crisis socioecológica viene a subrayar es que hemos chocado contra las fronteras planetarias y que, por ende, debemos rever la cuestión de los modelos de desarrollo y no podemos seguir expandiendo el capitalismo como hasta ahora, a costa precisamente de los ecosistemas, las poblaciones y los territorios. En ese sentido, esta narrativa pancapitalista, negacionista, desplaza la narrativa más tecnocrática, asentada en la cuestión del capitalismo verde. No. En ese sentido, está convirtiéndose cada vez más en dominante. Y fíjense ustedes que como narrativa, el negacionismo climático no es solamente retórico. El negacionismo climático se expresa en políticas de Estado. En políticas de Estado que no solamente apuntan a una expansión y exacerbación del extractivismo en todas sus formas, la minería, el fracking, el agronegocios, sino también, como hemos visto en el último año y medio, de Milei, y dejamos constancia en un informe que hicimos con la Asociación de Abogados Ambientalistas, lo que hace es desmantelar
desmantelar toda la normativa ligada a la protección de bienes públicos y bienes naturales, el vaciamiento de todos los organismos públicos y todas las políticas públicas que protegen a estos. Desde el INTA, el INTI, la derogación de la ley 26.160, el vaciamiento de la Dirección Nacional de Emergencia, del Servicio de Manejo del Fuego. La lista es infinita. Termino con esto. Es un minuto más. Es un papel odioso el mío, perdón. Sí. Por supuesto, el modelo de Milei es integral. No podemos mirarlo solamente a través de una de sus dimensiones. Es económico porque refiere en ese sentido a una reforma del Estado neoliberal, aperturista, que busca la desregulación, el ajuste. Promueve un modelo financiero y a la vez un modelo primarizador de la economía. No tiene como propuesta un modelo productivo, sino un modelo primarizador basado en la explotación de bienes comunes. En segundo lugar, es un modelo que en lo cultural busca, afianzar un nuevo sentido común a través de ese nuevo régimen afectivo, ¿no? Pero sobre todo a través de la llamada batalla cultural que propone, en ese sentido, suprimir derechos y demonizar a lo que se llama, lo que la derecha llama la cultura woke, es decir, la defensa de los diferentes derechos. Y por último, en lo social, impone un dispositivo represivo fuerte que se inició con la política, con el protocolo antipiquete y se viene extendiendo, inclusive cuando conocimos el plan de inteligencia nacional, yo le llamo el plan de inteligencia criminal, ¿no? Que se dio a conocer de manera extraoficial. En fin, esto es cierro con esto porque ya no me queda más tiempo. En la próxima rueda espero poder hablar un poquito más, pero sinceramente estamos ante un modelo que busca efectivamente reformar la sociedad desde la base, reconfigurarla, refundarla, en un momento en el cual hay un vaciamiento y una crisis de las alternativas o los imaginarios emancipatorios. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá porque esta es como la casa familiar, aquí me formé y aquí ya veo amigos, amigas, colegas y además es muy lindo ver las nuevas generaciones de sociólogos, sociólogas y futuros sociólogos. Así que muchas gracias por la invitación. Vimos con Maristela lo que propone la ultraderecha, lo que yo voy a presentar un poco es los votantes de ultraderecha, los votantes de Milei. La pregunta es justamente si se ha consolidado un núcleo duro de votantes de Milei, y para esto me voy a basar en una investigación en curso que estamos haciendo con Gabriel Bomaro. En esa investigación surge de un trabajo previo que habíamos hecho, en el que está en un libro La Era del Hartazgo, donde habíamos visto qué pasaba en América Latina. Y algo que nos llamó la atención fue en el caso de Brasil. Nosotros hicimos grupos focales, 16 grupos focales en Brasil, que teníamos mitad votantes de Bolsonaro, que luego, entre las dos elecciones, criticaban a Bolsonaro por la pandemia, por esto, por lo otro, y decían, bueno, ya está, Bolsonaro ya fue. Al final de los grupos siempre preguntamos lo mismo, que es ¿a quién votarían si hay elecciones mañana? Si todos decían contra el PT, Bolsonaro. Y ahí, cuando fueron las elecciones, donde casi no gana Bolsonaro, por 2 décimas, dijimos, todos ellos votaron. Y ahí vimos una cuestión metodológica, que era la necesidad de seguir longitudinalmente a votantes para ver algo que nos enseñan los estudios sobre Trump, sobre Bolsonaro, sobre el Frente Nacional en Europa, que es votar a Trump no es ser necesariamente trumpista, votar a Bolsonaro no es ser necesariamente bolsonarista, pero uno se puede volver bolsonarista o volver trumpista. Entonces, esto es un poco la pregunta. Para eso, brevemente, armamos 5 grupos de WhatsApp con votantes de primera y segunda vuelta de Milei, no militantes, 40% de área metropolitana, 60% de provincias. Y desde julio del año pasado los venimos siguiendo con grupos de WhatsApp, donde les vamos preguntando 2 o 3 cosas por semana, preguntas, memes, etcétera, y este año estamos como mirando quién desiste, quién no. La mala noticia es que casi ninguno desistió de votar a Milei. Y lo que voy a presentar son la siguiente pregunta, que es ¿cómo se forma un núcleo duro de votantes? Y ahí un poco el argumento, la hipótesis, siguiendo la literatura de otros países, es primero tienen que cumplir el contrato original,
que es la inflación, ahora lo vamos a revisar. Y tiene que estar el enemigo principal, el kirchnerismo. Segundo, tiene que poder negociar con las transgresiones y con el desacuerdo en otros temas que no me gustan tanto. No me gusta que Milei putee, no me gusta que Milei sea tan bestia, pero hay temas que son más relevantes y otros menos. Dicho en lenguaje más simple, cuando votamos a alguien, sobre todo en un balotaje, salvo los muy believers, tragamos un sapo. Solo que yo voté a Massa, muchos de acá, solo que el sapo del otro te parece peor que el tuyo. Y por eso tragamos uno que te parece más chiquitito. Pero, digo, y al mismo tiempo tenés que ir adoptando los marcos interpretativos en los distintos temas. En los temas que no son los principales para mí, tengo que ir más o menos siguiendo, y eso en cualquier grupo, cuando uno ve el kirchnerismo, esa alianza entre peronismo y progresismo, fuimos adoptando distintos marcos interpretativos sobre distintos temas. Y ahí se va, si uno sigue este argumento, se va formando esa identidad o identificación. Y una vez que se forma identificación, como dijo Trump, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida, igual me siguen. O, para no aplicar toda la ultraderecha, podemos a alguien seguir a Cristina, pase lo que pase, y uno va haciendo consonancia cognitiva con lo que puede. Entonces, una vez que se sigue al líder, le bancas los fracasos y hay resiliencia. Entonces voy a ir contando algunas cosas de este argumento a partir de lo que fuimos viendo desde julio del 2024. Lo que está en rojo es lo más nuevo. No voy a hacer todo lo longitudinal, pero sí algunas cosas principales y, por supuesto, vamos a ver hasta cómo reaccionaron, por supuesto, muy felices ante las elecciones últimas. Primero, el motor de apoyo fue la economía. Y todos los otros temas están supeditados al éxito económico. Milei es aquel que puede resolver los temas económicos, sobre todo la inflación, y hay una variable importante, y no olviden que los votos más importantes, o mejor dicho, un caudal muy importante vino de las provincias. Hay la cuestión jerárquica, él sabe, yo no, él es economista y estudió, cosa que en el AMBA en general sabemos todos, eso está también muy presente. Hasta julio de 2025 había una confianza muy fuerte frente a lo mal que la estaban pasando muchos de ellos y de ellas. Y la elección última fue no tanto un cheque en blanco, sino una prórroga. Que el esfuerzo valga la pena. Mucha metáfora de, por ejemplo, frente a una enfermedad grave, uno tiene que hacer un tratamiento, como una quimioterapia, es tremendo, pero hay que seguir adelante porque hay que seguir con el tratamiento. Y alta confianza en la figura de Milei. En marzo ya no tanto, marzo 2025, bueno, ya no es un panelista, que se ponga un poco las pilas, y agosto ya se veía algunas fisuras. Y el kirchnerismo es un gran factor unificador y pedían en general más acciones. Les parecían que era muy blando con Cristina y con el kirchnerismo. Los guiones, eso es central. Recuerdan que lo segundo es ir adoptando los guiones. Los guiones, los encuadres libertarios, los marcos interpretativos, se revelaron muy eficaces. Les doy un ejemplo. En temas que no eran centrales, por ejemplo, con la cuestión que nos es muy cara, la cuestión universitaria, en la primera marcha universitaria, nuestros votantes, bueno, los votantes de Milei, los que seguimos, decían, no, tienen que apoyar las universidades, la educación pública. Poco a poco, con la cuestión de que no auditamos, que aceptamos, sobre todo que no auditamos, empezaron a adoptar esos marcos. Y eso es un tema central, porque cuando uno va adoptando los marcos interpretativos de un gobierno, uno va conformando una identidad y un guión común. Ahora, en ese sentido, también, por más que hay la cuestión de jubilados importa, la cuestión de discapacitados importa, pero siempre era la cuestión de, bueno, hay que limpiar para poder recomenzar, hay que hacer un esfuerzo. El otro día algunas entrevistas individuales que hicimos también, el lapsus me gustó, una joven de Tucumán nos decía, bueno, los jubilados están peor, pero antes también estaban peor, siempre estuvieron peor. O sea, hay una idea de siempre estuvieron mal. Y lo que es importante, y quizás da una luz, digamos, de esperanza, es que están muy ajenos, en general, recuerda que son votantes, no militantes, de la batalla cultural. Les es totalmente ajena, ahora cuando habla del tema género voy a contarlo, y cada vez hay más distancia, o en algunos casos resignifican los más de nuestros votantes, los más, no militantes, pero los más creyentes, que una resignificación de la idea de batalla cultural como el cambio de mentalidad. La batalla cultural es que la gente entienda que hay que pagar por las cosas, que no se puede ser corrupto, etc. Toman el significante, pero no el significado. Por ejemplo,
un hombre de Mendoza, de primaria completa, decía hace un tiempo, con respecto a las facultades, ¿por qué no se dejan auditar y recortar gastos innecesarios? Que lleven las propuestas a dónde sacar el dinero, no podemos tener las universidades llenas de extranjeros, etc. No es que todos decían esto, pero vimos el cambio, fuimos viendo cómo esos marcos eran eficaces. Hay un bajo, a ver, algunos de los votantes y de las votantes son conservadores, pero no es digamos, el tema más relevante de la votación. Sí hay un tema que es importante. Nosotros, en el libro con Gabriel Bomaro, veíamos un dato muy sorprendente para Argentina, que aunque parezca increíble, hay un 20% de personas que no están de acuerdo con el divorcio. Así como, no fue un lapsus. No quiere decir que van a salir a luchar en la calle contra el divorcio, pero no están de acuerdo, es una cuestión, bueno, matrimonios para toda la vida. Y en muchos lugares de América Latina, la liberalización de la derecha hablo de Macri, etcétera, dejó sin referentes a los grupos más conservadores. Entonces, estos grupos volvieron a encontrar un referente, alguien que habla por ellos. Ahora, cuando uno vota, como hablaba la forma académica de decir el sapo, hay un tema que en general es relevante o tiene más saliencia, o si queremos hacernos los marxistas, la contradicción fundamental. El tema cultural no era el tema central. De hecho, cuando le preguntamos si alguno votó a Milei por la cuestión de género, se nos rieron un poco. No, dijo no. Hay, por supuesto, brechas etarias, no es lo mismo varones que mujeres, etcétera, etcétera. Hay una distancia con el tema de derechos humanos, lo vimos cuando fueron los legisladores a visitar a los represores, a los genocidas en Ezeiza, pero esto es algo del pasado, hay temas más importantes, pero sí lo que sí son muy punitivos, como casi toda la sociedad, en temas de seguridad, el punitivismo tiene rienda suelta en casi todos los grupos políticos, pero lo que es importante es que si bien el tema puede no tener gran relevancia en el voto, si Milei cumple el contrato, pueden aceptar los cambios culturales, ¿sí? O, por ejemplo, si hay, no puedo decir Dios no lo quiera, porque queda, no, pero tomo una joven universitaria de Córdoba, nos decía, las cosas negativas que veo en Milei es el nivel cultural, yo estoy a favor del aborto, que Milei no lo derogue, si lo hace voy a salir a la calle a protestar, pero voy a seguir votándolo, porque bueno, hay cosas que me encantan a nivel de políticas económicas. Un tema que vimos con Gabriel en los grupos focales en diferentes países de América Latina es que los votantes de derecha, no de ultraderecha, distintos votantes de derecha, cada vez son más heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una desarticulación de lo que era lo que podemos llamar el síndrome conservador autoritario, donde el votante de derecha tradicional era liberal en lo económico, antiestado, y conservador en lo cultural. El proceso de secularización, que afectó a casi toda América Latina, eso lo hemos trabajado, lo ves que la gente fue volviéndose más liberal, también desarticuló ese síndrome, y vos podés tener articulaciones muy distintas. Digo, yo soy vegano, soy antiinmigrante, soy pro mano dura y soy pro aborto y pro gay. Y esas articulaciones, por un lado, tienen como distintos, digamos, implicancias. Una es que puede pasar esto, que tu tema central es la economía y puedes aceptar y puedes ser como liberal o libertario y aceptar un tema y no otro, ¿sí? Controversias sobre el Estado. No son totalmente antiestados doctrinarios, sí creen que el Estado debe cumplir. Yo tengo. Cumple. Acá somos siempre está exacto, ¿no? No hay una posición antiestado doctrinaria. El Estado debe cumplir cuestiones con la salud, la educación, no planes sociales. Y, sobre todo, lo inteligente, yo diría, de Milei, que Milei introduce una pregunta y la vuelve legítima, que todos nos hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto cuesta y quién lo paga? Esa pregunta que estaba ocluida, no sé si esa palabra existe, sí, no existe, ¿no? Sí, ocluida, no era legítima en el kirchnerismo, un derecho no se discute eso, Milei la introduce. Y eso, para muchos de estos votantes, te dicen, por ejemplo, el otro día una persona de San Juan nos decía en una entrevista, bueno, yo no estoy en contra de que haya políticas de cambio de género, pero yo vivo en Barrial y no tengo acequias. Entonces el tema de las prioridades. Por supuesto que uno puede traficar cuestiones reaccionarias en términos culturales poniendo la cuestión distributiva, pero una y otra están unidas. Y eso es interesante
permítanme la pequeña digresión, porque muchas veces en la discusión sobre la ultraderecha, por ejemplo en Europa, se pregunta si se lo vota por razones económicas o por razones culturales. Y uno ve la articulación, y sobre todo en un país como América, como un país como Argentina y América Latina. Vamos a ver un poco más el presente, o lo último, elecciones. Por supuesto, preguntamos elecciones provincia de Buenos Aires, el 3% de Carina, Expert. Cuando fue elecciones, pasa todo tan rápido en Argentina que parece un montón. Las elecciones, las otras, las lindas, las de provincia de Buenos Aires, estaban muy deprimidos. Recuerdo que son 60% de personas que no son del área metropolitana, de distintas provincias. Y había como una dispersión de argumentos. La gente no puede más, mucha gente... El 3% de Carina, el peronismo sacó lo de siempre, solo que el Libertad Avanza no ganó, también la gente no quiere progresar, reparten planes, había una dispersión de argumentos. Caso español, también dispersión de argumentos, muchos decían, o algunos decían, son 50 personas, por donde surge, algunos decían, los audios son mentiras, y una frase, y otros no. Y una frase que me sorprendió, que lo dijeron en varios grupos, es, quiero creer que es mentira. ¿Por qué? Quiero creer que es mentira. Y lo de Esper, nadie no lo creyó. La teoría del entorno, que siempre funciona, tiene que ver con quién se rodea. O sea, Esper fue... Pero igual votaron. Nosotros decíamos ahí, pero en parte le erramos, como se puede creer, antes de las últimas elecciones, que la cuestión de la corrupción era un tema importante para estos votantes porque está en el centro del discurso de Milei. O sea, el país es mejorar cuando no haya corrupción y la corrupción es la base de la inflación de todo eso. En el discurso kirchnerista no estaba en la base, nadie te dijo, bolso de López sí, y con eso no, digamos, no estaba relacionado. En cambio acá sí. Pero puede fallar y obviamente no falló. Nosotros empezamos a hacer, también trabajamos con Mariana Gené y con otras personas, una tipología de votantes que está todavía en progreso, simplemente para ver esta diferenciación. Veamos quién se identificaba con el líder, hubo preguntas sobre identificación, si se consideraban muy leístas y sí, y quiénes estaban de acuerdo con la cuestión solo económica, y quiénes no con todo la cuestión de la batalla cultural, pero algún tema más, ¿sí? Y ahí, un cuadro de doble entrada, algunos eran lo que llamamos mileístas, se identificaban con Milei y no solo les importaba la economía, sino estaban de acuerdo con alguna de las otras cuestiones, no con todas. Algunos que llamamos libertarios, que eran, no, Milei no me interesa, él no me gusta, es medio un fantoche, etcétera, pero es la persona que más se parece a mis ideas, yo me considero libertario, o las ideas se parecían. Otros eran los liberales, la verdad que Milei no me gusta, pero es lo más parecido a un liberal que hay, ¿sí? O sea, algunos libertarios se identificaban con alguna parte de ese ideario cultural y económico, pero no con la figura de Milei, y algunos liberales. Y después había unos disruptivos, que son bastantes, que dicen, la verdad, Milei no es lo que yo quería, pero es lo que me ofrecieron. ¿Sí? La idea de que bueno, alguien que venga a romper con el pasado, que venga a romper con, sobre todo con la cuestión económica y con el kirchnerismo. Esta gente, si Milei fracasa, no van a ir a opciones progresistas, sino algo que esté dentro de ese costado. Ahora, ya hay un núcleo duro, lo que está en rojo es lo más último. Por ahora cumple una parte del contrato económico, o sea, la inflación sí, pero no imaginaban que el plan antiinflacionario era con pérdida de ingresos reales. El recuerdo que había de los mayores del menemismo era el que no quedó excluido. No hay que olvidar que el menemismo hubo aproximadamente por las privatizaciones y los empleos que indirectamente se perdieron por las privatizaciones, 500.000 de empleos que se perdieron, 18.6 de desempleo en el 95, digo, pero no había... Entonces, la idea de un plan antiinflacionario con pérdida de empleo, de pérdida de ingresos, fue muy fuerte, y sobre todo, como no voy a decir nada que no vivamos a todos y todas a diario, que es todo el mundo está en pluriempleo. O sea, hay un libro que salió, La Argentina en Disputa, que creo que, no sé si vos participaste, compilado por Verónica Maceira. Sí, yo tengo. La cuestión del pluriempleo es fuerte. Las transgresiones y los temas de menor acuerdo no impactan, se incumple el contrato, pero no sé si la buena noticia es que tampoco si no hay pan, el circo no alcanza. O sea, no lo van a seguir si no cumple el contrato originario.
Los marcos interpretativos, como decía, son eficaces para justificar los temas de interés. Hubo un momento con los vetos que estaban, bueno, hay que reafirmar, pero, como les decía, no tienden la agenda de los militantes, no es la agenda de la batalla cultural. Y en casi una mitad hay rasgos mileístas, de identidad mileísta como líder, y la mitad no, porque Milei no es un líder firme, lo digo con la polisemia del tema firme, como Trump o como Bolsonaro, donde te podés agarrar ese líder autoritario. No hay una constituency, no hay un campamento como hay, por ejemplo, del lado más peronista, cuando algunas personas me decían, ¿por qué votaste a Massa? Bueno, porque los grupos en los que yo me identifico, derechos humanos, etcétera, están ahí, y tampoco hay un partido. Entonces, el lugar donde agarrarse todavía es bilardista, es el éxito, pero es cierto que las elecciones, ya termino, las elecciones últimas, el resultado que lo sorprendió, produjo una sensación de, teníamos razón, hay mucha gente que está pensando como nosotros, iba a decir el amor es más fuerte que lo que estamos sufriendo, y sobre todo la idea de no estábamos tan equivocados. En un momento previo, sobre todo después de las elecciones de PBA, y la gente está pasando mal, tienen a alguien jubilado, etc. Bueno, capaz que no es esto. La idea entonces de reafirmar el rumbo a seguir. ¿Qué pasará? No lo sabemos, por supuesto, pero sin lugar a dudas, por ahora está cumpliendo el contrato para sus votantes. Recuerdo que son votantes de primera y segunda vez, no son los de Burrich que pasaron, pero todavía falta mucho. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias. En principio, plantear la pregunta que nos convoca de pensar la Argentina que deja a Milei. Un poco voy a tomar la sociología y estas jornadas como un sistema de cooperación social. Y es decir, voy a hacer uso de todo lo que se ha dicho esta jornada, o buenas partes de las caracterizaciones, por lo menos, que invadieron los paneles centrales, y no ponerme a querer desenvolver todos los detalles. Obviamente siempre hay matices, en todo caso los matices sean en el diálogo. En primer lugar, quería responder la pregunta desde un prisma específico, que es el de la protesta social, el de los movimientos sociales, pensando a estos como una forma que asume la política en la sociedad contemporánea, como una forma de la política significativa para la Argentina, como una forma que tiende a tener masividad en ciertos momentos, que es heterogénea en sus formas, en sus protagonistas, en sus grupos sociales. En esta sociedad, cada grupo, cada baldosa social tiene alguna forma de acción colectiva, y que en las últimas 2 décadas, podríamos más o menos decir, ha tendido a formar parte también del proceso de polarización política del país. Polarización política, bueno, acá Gabriel ha escrito un libro, ¿no?, que afectiva, ideológica, según los tiempos, asimétrica pero móvil, ¿no? Aparece por una simetría por izquierda y terminamos una simetría por derecha, ¿no? Efectivamente, esa polarización tendió a estructurar la protesta social en este país, y creo que cuando uno ve las raíces del mileísmo y del ascenso de la derecha radical, tiene que señalar que sedimenta en 2 elementos. Uno, la reacción frente a los gobiernos kirchneristas, populares, como los queramos llamar, y, sobre todo, también a sus núcleos de articulación y organización popular, ¿no? Los sindicatos, movimientos de la economía popular, derechos humanos, lo que uno ve en esas marchas antipopulistas que se fueron constituyendo, que eran también los adversarios, ¿no? Me acuerdo siempre cuando fue la marcha en apoyo a Macri, ¿no? Con los niños ¿no? En relación al paro docente, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, y el segundo elemento es la reacción, ¿no? La extrema derecha muchas veces nace en reacción a todo lo que fue la agenda de género, ¿no? Entonces, y tenemos 2 movimientos nítidos, importantes, en la Argentina del siglo XXI, un campo de acción colectiva antipopulista muy significativo, recurrente, con momentos de gran masividad, y tenemos también un campo de protesta anti-agenda feminista, podemos resumir en celeste, pero es mucho más amplio que ese elemento.
la radicalización de la derecha durante la pandemia en los últimos años abreva en las movilizaciones, ¿no? Recuerdan ustedes ese abrazo entre Patricia Bullrich y Milei en una de las marchas de la pandemia, mediadas por los de Gimnasios Unidos, ¿no? Efectivamente. Ahora, pero no podemos decir que es una derecha, una ultraderecha movimentista. Por lo menos hasta ahora no lo ha sido. En estos años no ha apelado, por más que existe esa cultura, no la ha apelado. Decía, sedimenta en dos reacciones, pero se expande y se promueve, obviamente, en el estancamiento recurrente y económico de la última década del país y la crisis de las alternancias políticas por izquierda y por derecha. Nace como un gobierno del orden, sí, el orden, no hay nada más desordenante en el capitalismo que la mediación entre los cuerpos, ¿no? La moneda se inestabilice permanentemente, pero también es un orden, el orden de las calles, ¿no? Ese orden de las calles. Simplemente antes, cuando iniciaba este gobierno, hicimos una encuesta con Verónica Maceira, Pablo Dalí, muchos que están acá, y teníamos varios elementos, y uno fue cuál era la experiencia de acción colectiva que existía en la Argentina previa a Milei. Dos datos importantes. Uno, que no está ahí, es por primera vez es mayoritariamente femenina, sobre todo por las generaciones más jóvenes. En segundo lugar, hay una experiencia de movilización de los movilizados que es de la derecha, que es alrededor de un quinto de la población, es significativa, no es mayoritaria, por supuesto. Y en segundo lugar, cuando uno lo ve por posición de clase, lo que uno tiene que destacar que el gran núcleo de experiencia de la acción colectiva son los asalariados calificados. Y dentro de los asalariados calificados son los estatales, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en el núcleo de la acción colectiva, la experiencia de la acción colectiva, a veces uno piensa y piensa en qué imágenes se le vuelven. Bueno, la imagen es mucho más parecida a nosotros de lo que queremos creer y considerar. Muy bien. En esta etapa que se abrió con el gobierno de Milei, este momento refundacional, con una utopía hipercapitalista, que Maristela describió muy bien, la retomo, simplemente, que desestructura buena parte de las relaciones sociales de muchos de los grupos sociales, que convierte a la protesta como un adversario, sobre todo la protesta de los movimientos populares, desde el primer día, desde el discurso del día que gana la elección, ¿no? Efectivamente uno dice, desacomoda las relaciones sociales, produce privaciones, pero es interesante porque hay condiciones culturales, políticas y económicas que hacen que sea difícil, o al menos el tránsito de la privación al agravio, y sobre todo del agravio a la protesta. Estas condiciones son condiciones de diverso tipo, condiciones culturales, la legitimidad de un gobierno que asciende con una hipótesis de cambio, que fluctúa más arriba o más abajo de la mitad de la población. Condiciones culturales que van en contra de lo colectivo, que Maristela de algún modo señalaba. Condiciones políticas. La organización de la protesta son un adversario al cual se estigmatiza. Son un adversario al cual se reprime. Pasamos de estar, datos de Flaxo, de alrededor del 3% de las marchas reprimidas en otro periodo a alrededor del 14-15%. Estamos pasando a un régimen represivo más al estilo chileno, para decirlo de algún modo muy simplista, ¿no? Pero que cambia las condiciones de la protesta. Siempre hubo represión, la represión es más focalizada y ahora lo que se va y se expande, ¿no? También cambios institucionales, ¿no? Cambios institucionales que afectan la posibilidad de las organizaciones sindicales, que afectan las posibilidades de las organizaciones de la economía popular, cambio en los financiamientos de estos actores. Encontramos también el no reconocimiento de las organizaciones, no solo no se las reconoce, sino que se las enfrenta directamente. Y obviamente el contexto de política económica que debilita las bases estructurales de parte de la organización colectiva como es la organización sindical.
Dicho todo esto, un poco la ecuación para entender la protesta es, uno podría tener dos grandes variables. Una, lo que va para más, ¿no? Que serían las privaciones, agravios, y lo que va para menos, que son todas estas condiciones. A diferencia, cuando uno recuerda 2015, lo que se encontró el macrismo fue un bloque enfrente muy fuerte, muy potente. ¿Por qué? Porque veníamos de un empoderamiento y movilización de los sectores populares. Y al contrario, lo que encontramos ahora es que venimos de un momento de debilidad, de desmovilización, por distintas razones de distintos actores. Siempre me gusta decir, cuando un vaso se rompe, uno puede decir es por el golpe, otro puede decir porque el cristal es muy débil. Muchos de los avances se deben a la debilidad o las densidades de nuestras organizaciones y nuestros sistemas políticos y nuestras instituciones. Muy bien, dicho esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué triunfó? ¿Triunfó la hipótesis de la privación o la hipótesis de la estructura de oportunidades políticas y diversas? Lo que uno puede encontrar, estos son datos de Agle, acá profesor Porcelina Julián, una joven promesa de la sociología, que nos muestra que efectivamente lo que pasa en el 2024 es, a pesar de todo, un declive importante de la protesta en el espacio público. Fíjense que el último gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, fue un gobierno con bastante movilización, heterogénea, pero movilizado, y lo que hay es, a pesar de todas estas transformaciones que reestructuran el ordenamiento social, lo que encontramos es una decaída del nivel de movilización. 2025 está hasta el 17 de octubre. Nos quedamos ahí porque la fecha no gustó. No. Si uno prorrateara en los próximos meses al mismo ritmo, veremos que está más o menos igual que en 2024, tal vez un poquito más abajo. ¿Esto quiere decir que no hubo protesta? No, no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que efectivamente nos encontramos con condiciones muy adversas. La protesta arranca desde el primer día, ustedes recordarán, ¿no? El día que se iba a bloquear todo por el protocolo, se salió a las calles, se tomó las calles por las noches y arrancó. Y se arrancó muy fuerte, con 2 paros de la CGT, ¿no? Con gran intensidad, pero a la medida que se empezó a mostrar que el gobierno no era, que se estaba cayendo, ¿no? Y muchos de los actores, sobre todo parte del sindicalismo, leyó ese condimento, fue apostando a otros tipos de variaciones. Y en la medida sobre todo que logró preservar, judicializar la reforma laboral y preservar cierto poder de las organizaciones. Obviamente el sindicalismo tiene este elemento estructural, lo sabemos de 2 para acá, que es esa dualidad, ¿vale? Expresión del interés de los trabajadores, administración del interés de los trabajadores en función de una organización. No, se mueve así a lo largo de la historia, lo que hay que explicar es por qué varía en cada contexto. Entonces, uno encuentra que hasta mayo fue sustantiva, importante, con el gran punto alto de la movilización universitaria en mayo y abril, mayo, y paro de la CGT y movilización, y vamos a encontrar el octubre rojo, que ahí que está, que es efectivamente muy vinculado al movimiento universitario y a las tomas que se expandieron en todo el país, que obviamente va a contrastar con el octubre violeta que está por ahí, que se pierde, ¿no? Muy bien. En primer lugar, uno puede decir, bueno, hubo protesta, hubo menos protesta. Y que cuando uno ve conflicto con paros, lo que uno va a encontrar es interesante. Efectivamente, estamos, desde que hay datos de conflicto con paro, esto que ha armado el gran Héctor Palomino en su momento, estadística que aprovechamos y lo honramos, lo que uno va a ver es que estamos en el momento por poco, venimos de una tendencia descendente desde 2017, ¿no? Fíjense lo importante que fue todo en la primera etapa, la segunda etapa del kirchnerismo, en el crecimiento del conflicto sindical, precisamente porque había mejores condiciones de oportunidad políticas y económicas, en condiciones mejores se avanza, ¿no? Efectivamente, y lo que vemos es un retroceso. Y es particular, pues sobre todo porque donde hay más retroceso, es moderado, pero hay retroceso, es en el conflicto en el ámbito público. También, recuerden siempre, cuando hablamos de conflicto laboral, no estamos hablando principalmente de mameluco frente a patrón capitalista. Estamos hablando siempre de esta línea anaranjada que es empleo público, ¿no? Muy bien.
En este contexto desciende. ¿Pero por qué desciende? Porque lo que desciende básicamente, no tanto el conflicto a nivel rama, sino lo que desciende es el conflicto en el lugar de trabajo. Y porque cuando desciende el conflicto en el lugar de trabajo, ¿qué quiere decir? Es que las condiciones de fuerza cambiaron y son muy adversas para pelear en el lugar de trabajo. Y eso es un elemento significativo. Tan adversas son las condiciones que cambian también el ámbito de las modalidades de repertorio. ¿No? Acá ya me están marcando, así que no lo voy a meter. Pero efectivamente disminuyen las acciones más disruptivas, disminuye el corte, ¿no? Disminuyen las acciones que son más rápidamente criminalizadas. Cambia el ecosistema de la protesta. Y quiero acá destacar dos cosas en relación a lo que decía Gabriel. ¿En qué lugares cuáles fueron los conflictos más importantes? Porque hubo sectores que tuvieron los conflictos más importantes de la historia, ¿no? La universidad pública es uno. Probablemente la salud pública sea el otro. Bueno, una marcha antifascista protagonizada por las diversidades que articuló el conjunto de los sectores, ¿no? Esa marcha tiene que ver con ciertos procesos de secularización y ciertos valores que se defienden. Y que no es el núcleo duro del otro campo, ¿no? Es el núcleo de la conducción, pero no del otro campo. Y el otro es esa especie de economía moral que existe en esta sociedad, en la cual ciertas formas de lo público no son conceptualizadas como que pueden ser mercantilizadas de per se, ¿no? Economía moral, lo digo en términos de Thompson, ¿no? Pensando como un consenso moral que le pone un límite a la mercantilización de las relaciones sociales, que genera identidad y al generarla también genera condiciones para defender. Y eso que hemos defendido en las calles, lo hemos defendido porque un poco, cuando hacíamos los estudios y la encuesta en las calles, un poco defender aquello que queda una Argentina más igualitaria, de mejora social y que nos da poder para avanzar en las calles y para movilizar a otros y construir un escenario moral y político más favorable. Conflicto que está abierto. Cuando movilizamos más, no logramos ni imponer la ley. Cuando movilizamos menos, pero el otro era más débil, logramos aprobar la ley. Si ahora si se fortalecen, para ellos tampoco está cerrado, porque este no es el modelo de universidad que ellos quieren. No quieren este modelo de universidad vaciado, lo quieren destruir. Entonces, sabemos que ese equilibrio está abierto. Y termino con la Argentina que vendrá, la Argentina que hoy nos toca, la Argentina que no sabemos cómo será, pero será. Y simplemente acabamos de venir de esta elección, la mala, ¿no? De esta elección, la mala, en la cual encontramos que se refuerza el voto orden, ¿no? Ese elemento del orden está presente permanentemente, en la cual se superponen dos sistemas de polarización, uno más anclado en el pasado, ¿no? Contra el kirchnerismo-peronismo, se superpone con la polarización en torno a Milei. Mientras se superpongan estos dos sistemas de polarización, creo que tenemos un problema político para ampliar lo que necesitamos ampliar, que es el campo de resistencia a esta fuerza del gobierno. Dos elementos quiero señalar acá. El primero, si este proceso refundacional de la Argentina se impone, por supuesto que va a cambiar las relaciones de fuerza entre las clases, los grupos sociales, la economía, los territorios en los cuales se compone la Argentina, pero también seguramente va a cambiar de las bases persistentes de la acción colectiva y sobre todo de la acción colectiva con una impronta igualitarista. Estaremos entrando a otra Argentina. El segundo elemento quería decir, y quería acá rescatar una frase de un viejo maestro, que el otro día lo charlábamos acá con mi amigo Damián Perbatisti, que es Lito Marín, que decía, no es lo mismo ganar una batalla que realizar la victoria. Han ganado batallas. Realizar la victoria supone que van a poder transformar las relaciones y que van a imponer su voluntad sobre nosotros, sobre nuestra práctica, sobre nuestra historia. Eso está abierto, es un proceso en curso. Y entonces, y en tiempo presente se va a escribir en cuál es el lugar de la protesta. La protesta en toda esta etapa funcionó como ha funcionado a lo largo del siglo XXI. ¿Cómo qué? Como la primer forma de oposición social, de parar a un gobierno adverso en momentos de debilidad de la oposición política. Pasó con el kirchnerismo, pasó con el macrismo. Quienes no están en el gobierno primero se articulan en la oposición en las calles.
¿Por qué? Porque los partidos políticos no existen o no existen como existían en el pasado. El único que logra enhebrar una fuerza nacional es aquel que está en el gobierno. De hecho, la Libertad Avanza es la única que estuvo en todo el territorio, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las vibras sociales que van a permitir pelear en mejores condiciones, articular moralmente repertorios que nos permitan nutrir, evitar la represión, incorporar nuevas generaciones, como incorporó el conflicto universitario, incorporar nuevas gramáticas, nuevas ideas, nuevos repertorios? Esta transformación en curso, este gobierno puede ser detenido por muchas razones. Puede ser detenido por contradicciones inmanentes, mucho se ha hablado acá de eso. Puede ser detenido por condiciones exógenas. Es un gobierno que depende de una, ¿no? Tiene mucho poder arriba y depende sobre todo de un factor internacional. Puede ser derrotado en términos políticos parlamentarios. Pero cierto es que en este país la política de las calles es una forma complementaria, contradictoria y que tensiona la política institucional. Y que el modo, si hay un modo de detener a Milei, pero sobre todo si hay un Milei, hay un modo de una Argentina más allá de Milei, que pueda revertir esos cambios y proponer otros cambios alternativos, para detener esa fuerza social es importante entender que si no hay movilización, no hay acción colectiva, no hay asociación, el puro poder político, para aquellos que no tienen poder económico, no basta para transformar la sociedad. Y no basta para detener los procesos en cambio. Se requiere poder social. Y no hay otro poder social que es aquel que se organiza de las calles, desde abajo, en movilización, en discusión. El poder social solo no basta, porque se disuelve en el tiempo. El poder político del gobierno solo no basta, porque termina en la acomodación en un entorno desfavorable. Hace falta nutrir de estas dos dimensiones este momento histórico para poder pensar la Argentina que dejará a Milei. Dejo acá porque el diálogo continúa como la lucha. Primero, agradecer la invitación. Para mí es un honor estar en esta casa, que me lo ha dado todo, y además con profesores y con mucha gente que leo permanentemente, así que gracias por la invitación. Yo quería presentar unas hipótesis políticas que estamos trabajando ya hace tiempo con colegas, con Vero Gago, con Cele Perosino, con compañeras que también trabajamos en el marco de la Universidad de Buenos Aires, haciendo una especie de entre sociología económica y filosofía política, y tratando de entender o de trabajar hipótesis políticas también a partir de la práctica, no solamente de la investigación, que tiene que ver con, bueno, en primer lugar, una caracterización del momento. Tomaba los puntos que planteó primero Maristela, ¿no? Para mí hay una pregunta muy importante que incluso antecede a lo que se presentó como, por ejemplo, lo que se presentó como el núcleo duro de los votantes de Milei, ¿no? Que son esas preguntas de qué prácticas económicas, qué prácticas cotidianas sedimentan esos marcos interpretativos. Me quedó muy marcada la frase que decía el compañero, ¿cuánto cuesta y quién lo paga? ¿No? De alguna manera podrías titular así esa provocación de una pregunta por cómo la austeridad y el ajuste también pueden devenir una lengua popular, ¿no? Esa podría ser una forma de entrarle a lo que voy a presentar hoy. Entonces, una primera pregunta que creo que nos tenemos que hacer como sociólogos, como sociólogas, pero también como militantes, parte de esas mareas de protesta social que recién exponía el compañero. Bueno, ¿cómo acceden estas ultraderechas en condiciones democráticas? ¿Cuáles son esos procesos que explican que estas derechas accedan en condiciones democráticas? Nosotros hace muy poco tiempo presentamos un libro que tiene en el título una provocación, que es contra el autoritarismo de la libertad financiera, ¿no? Tratando de asociar dos palabras que parecieran ser un oxímoron, ¿no? El autoritarismo y la libertad, pero estos gobiernos, como bien decía Maristela,
no solamente el gobierno de Milei, sino otros gobiernos que en este momento están, bueno, el de Giorgia Meloni, por ejemplo, bueno, aplican políticas autoritarias en nombre de esa libertad, en nombre de una libertad. Y que en el caso de Argentina, además, es una libertad financiera. Se puede ver en discursos de Milei y de exponentes de su núcleo de pensamiento una apelación permanente a la idea de libertad financiera, ¿no? Lo que nosotras venimos investigando, lo llamamos la deuda como método, es qué tipo de cristalización produce en las subjetividades políticas el aterrizaje permanente de dispositivos financieros para reproducir la vida, para sostener la vida cotidiana. Entonces, ahí tenemos en Argentina una secuencia histórica muy importante. Hoy fue tema de campaña, la campaña que se hizo, la campaña electoral de las últimas elecciones, ¿no? Había candidatos que hablaban permanentemente de que suben los índices de mora a niveles estratosféricos, pero además que el nivel de endeudamiento de la población está creciendo, excediendo el 50%, y que es un endeudamiento además destinado a vivir, no un endeudamiento circunstancial, un endeudamiento destinado a festejar un cumpleaños, un viaje, sino un endeudamiento permanente. Entonces, esa para nosotros ha sido una pregunta política que venimos haciendo, por lo menos hicimos 3 trabajos de campo desde que volvió o que está presente el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y empezamos a medir ese endeudamiento y a tratar de entender qué tipo de subjetividades políticas configura, ¿no? Entonces, ¿por qué establecer de alguna manera hay una metodología también, que es esta provocación de tratar de entrarle a la pregunta del autoritarismo a partir del endeudamiento, pero también haciéndonos cargo, nosotras decimos que es de 2 procesos al mismo tiempo. Por un lado, cómo el gobierno de Milei expresa una dimensión de contraofensiva. Nosotros hablamos de contraofensiva en términos de contrainsurgencia, ¿no? En términos de querer reponer jerarquías sociales donde movimientos las habían puesto en cuestión, o movimientos que ponen en cuestión esos límites que hoy se necesitan correr, como decía María Estela, límites que hoy se necesitan para concentrar este capital cada vez más concentrado, y en ese sentido, bueno, hay enemigos muy concretos, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, pero también en Argentina, en la organización popular, los movimientos que proponen prácticas comunitarias, los sindicatos. Entonces tiene una dimensión de contraofensiva, pero también tiene una capacidad de leer mutaciones concretas que se han dado en la sociedad, como se ha repetido mutaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Que vienen desde la década del 70, incrementadas en los 90, y que no se han logrado revertir del todo en gobiernos progresistas, que hacen que haya una gran parte de la población que trabaje en la informalidad o que se dé estrategias de reproducción o de invención del trabajo que no tienen que ver con el trabajo registrado o con el trabajo con derechos. La apelación a una figura del emprendedor, otra vez, pero creo que es, nosotras decimos en el libro, del emprendedor al especulador, ¿no? Milei es como si trabajara sobre una figura que no solo es la del emprendedor, sino la del especulador. La especulación, la promoción de la especulación como política de Estado, ¿no? No es solamente la deuda del Estado, sino una especie de carry trade en la vida cotidiana. Se nos invita a especular, a endeudarnos, pero también a especular permanentemente en nuestra vida cotidiana con la tasa de interés de las billeteras virtuales. Y eso está pasando de manera masiva en una parte muy grande de la población, que ya está tomando, ahora estamos arrancando una investigación con la CTA, tratando de medir cómo ya está tomando sectores muy grandes del trabajo registrado. No estoy ya diciendo una obviedad en este momento, pero la pregunta es una pregunta política. ¿Qué significa cuando esos instrumentos financieros se aterrizan, se enraizan en lo cotidiano y cristalizan gestualidades, orientaciones políticas, incluso marcos interpretativos, como decía el compañero antes? Entonces, volver a esa secuencia. Presencia del Fondo Monetario en Argentina, 2018. Ingresos populares que empiezan a caer, luego no se recuperan
mucho menos lo del trabajo formal durante el gobierno de Alberto Fernández, y se estabiliza como parte del paisaje social que una parte de la población se tenga que endeudar para completar ingresos. Primero vamos a un hecho muy concreto. Macri saca los medicamentos gratis del PAMI. Empiezan a endeudarse los jubilados para comprar medicamentos. La asignación universal por hijo, que antes te servía para más o menos llegar a todo lo que necesitabas para los pibes, ahora después se empieza a transformar en mera garantía de endeudamiento, ¿no? Y eso se expande y además aparecen más fuentes de endeudamiento hasta que llegamos a la pandemia. La pandemia es otro punto de inflexión, creo que ahí coincido con los análisis que se hicieron previamente. Nosotros decimos que la pandemia, antes que lo más errado que hay es pensar que la pandemia fue un momento de suspensión. Fue un momento de concentración de la riqueza a nivel global y en América Latina mucho más, tan medido por Oxfam, pero además fue un momento de laboratorio financiero. Digo, ¿cómo salen de la pandemia estas Big Tech, pero en el caso de Argentina, Galperín, con un poder impresionante de manejar liquidez proveniente de los ingresos populares? Pandemia, con la excusa de la virtualización del dinero, cambian drásticamente y se reconfiguran los medios de pago en la sociedad, ¿no? Empezamos a usar todos masivamente billeteras virtuales, incluso en los barrios populares las billeteras virtuales las usaban para comprar datos para poder acceder a las cosas que necesitaban para hacer los chicos la tarea, ¿no? Empiezan a mediar el acceso a áreas muy importantes de la vida cotidiana. Esas billeteras virtuales rápidamente se transformaron en fuentes de endeudamiento. Una vez que estás adentro te empieza a ofrecer préstamos, ¿no? Entonces, la pandemia es también un punto de inflexión en términos de lo que después Milei va a leer en obviamente, ese trabajo cada vez más precarizado, pero además esa figura que emerge y que se empieza a consolidar, que es una especie de etos especulativo por abajo, ¿no? El endeudamiento y la especulación, la microespeculación en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué quiero ir? ¿A dónde quiero ir? ¿No? Hoy hablamos de Milei gana a partir de un chantaje financiero. Bueno, hay miles de las razones que se han expuesto. Hay un chantaje financiero que hizo el gobierno de Estados Unidos, clarísimo en las elecciones, pero también hay un deseo de estabilidad, como se decía en esta mesa. Un deseo de estabilidad que nuestro país, obviamente, tiene como antecedente el 200% de inflación de Alberto Fernández, pero podríamos ir hasta 1989, cuando recuperamos la democracia a fuerza de protesta social, pero sin cuestionar a fondo el poder de veto de las finanzas internacionales, que quedaron como el último poder de veto y de chantaje frente a cada elección, ¿no? Hoy ese deseo de estabilidad está absolutamente marcado por la utilización de estos instrumentos financieros para sostener la vida. Y creo que lo que hay que tratar de entender entonces es también cómo esta austeridad deviene un lenguaje popular, cómo hay un entrenamiento en la precariedad. Hace por lo menos del 2018 que estamos viviendo en una sociedad ajustada, permanentemente ajustada, y donde el endeudamiento tiene una funcionalidad, una función política. La función política no es además de entrenarnos en la precariedad y de producir orientaciones en la práctica de utilizar permanentemente instrumentos financieros para reproducir nuestra propia vida, bueno, tiene una función individualizante. Muchas veces se discute por qué la protesta social, estoy citando permanentemente a todos los que hablan en la mesa, es diferente a la del 2001. Bueno, hay muchas respuestas, pero una tiene que ver con que hay otra relación frente a la escasez. Vos en el 2001 no tenías esta proliferación de instrumentos financieros para aplazar la escasez en el tiempo, ¿no? Rápidamente tenías una opción de colectivizar un malestar o una necesidad. Y creo que hoy la deuda está funcionando como una forma de individualizar los costes del ajuste en la vida cotidiana. Entonces tenemos un Estado que sostiene la motosierra a fuerza de endeudamiento del Estado, pero también de endeudamiento de las familias. Y por último quiero, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que... ¿Me quedan 3 minutos? Bueno, quería pensar con ustedes, y lo que proponemos en sigo citando este libro, que lo presentamos hace muy poco, por eso lo cito, la centralidad estratégica de pensar el género, ¿no?
cuando él decía hay movimientos conservadores. Había personas conservadoras que no encontraban líderes porque el macrismo no era tan conservador. Yo creo que ahí hay algo de cierto, pero también creo que hay que pensar que lo que termina de coagular, o lo que está sucediendo hoy en Argentina, es un antifeminismo de Estado, ¿no? Un contramovimiento. Se forma un movimiento a partir de contestar a determinadas ganancias o desplazamientos de jerarquías que produjo el movimiento feminista en Argentina. Y quiero reflexionar sobre la centralidad de lo que significa el antifeminismo de Estado como un modelo, como una pedagogía que después se derrama con los migrantes, con los sindicatos, con los empleados públicos, con las personas en situación de calle, ¿no? Que es esa propuesta de la ultraderecha de reponer un poder perdido en lo cotidiano frente a un estado de precariedad general. Esa propuesta de volver a pegarle a tu mujer o a ubicar a tu mujer en el lugar que tenías, frente a un estado de precariedad y de promoción de economías del odio, ¿no? Eso lo decía muy bien María Estela. Esto no es solamente una economía, no es un modelo de endeudamiento, sino que es un modelo de endeudamiento con una particular economía afectiva que trata de encapsular el conflicto social al interior de los ajustados. Por eso creo que tenemos que, más que nunca, pensar qué está pasando, que hay tantas personas que, por ejemplo, no están yendo a votar, ¿no? El otro día veía las cifras de la votación de las elecciones, ganaron las personas que no fueron a votar, y yo ahí, esa idea del ausentismo, el otro día reflexionábamos con unas compañeras, ¿no será que esas personas no es que están ausentes, sino que están hipermovilizadas por el endeudamiento, por el pluriempleo? O sea, ¿cómo generamos ahí dispositivos de confrontación concreta, de conducción de este malestar que hay y que se está asumiendo individualmente en pequeños estallidos? Y cómo hacemos la tarea, como decía el compañero que terminó, que creo que hoy la tarea es unir las luchas intergeneracionalmente, transversalmente, haciéndonos cargo de todas las formas en que esta ultraderecha se mete también en nuestras prácticas políticas. Por eso les agradezco estar acá y bueno, seguimos la discusión en otro momento porque me tengo que ir. Gracias. Bueno, si les parece, estamos como súper tarde. Salvo, como decíamos ayer, que alguien tenga una pregunta que le impida dormir el fin de semana, o le impida hacer la revolución hoy mismo, yo iría a la segunda vuelta. Bueno, eso sí. Por supuesto. Pero vos, te voy a decir una cosa, no es una noticia, pero son estudiantes de sociología, la pregunta va a ser incómoda y no la vas a responder por sí o por no. No son las preguntas de masa. Bueno, en fin. Así que si les parece, hacemos la segunda ronda y después unas palabritas de Rodri, hacemos el cierre y nos vamos a brindar. No sé, el orden que quieran, chicos. ¿Alguien quiere una pregunta? Pues tiene que... ¿No? ¿Pregunta uno? Por eso, ya sé, me están mostrando el reloj. Vamos con el cierre. Bueno, ok, sí, bueno, un par de cosas que me motivaron también a escuchar acá a mis colegas. Lástima, Lucy, que se tuvo que ir. Bueno, lo primero es recordar esto, que el gobierno de Milei es todavía un laboratorio, un experimento social, no es un modelo consolidado, ¿no? Esto queda claro, más allá del golpe que haya asestado, la última elección, digamos, tengamos en claro que no estamos ante un proceso ya hegemónico, como algunos escribieron rápidamente, ni hegemonía corta, ni hegemonía larga. Ojalá sea lo que decía Gabriel, una suerte de prórroga, ¿no? Que le extendió, los votantes, ¿no? Pero en todo caso estamos ante un escenario muy volátil políticamente, que además va cambiando al calor de las diferentes elecciones, donde el ausentismo tiene un rol fundamental también, ¿no? Y que dan cuenta que en todo el mundo, y particularmente en América Latina, las placas tectónicas
se mueve muy rápidamente y nunca sabremos muy bien hacia dónde, porque lo hemos visto en distintos países con las explosiones sociales que ha habido, los estallidos sociales en Ecuador, en Chile, cómo eso ha derivado, en Perú. Bueno, en Argentina sabemos que contamos con un acervo, con una acumulación de luchas sociales que es típico de América Latina, pero que acá efectivamente es leído desde una óptica igualitaria, como decía Julián, porque efectivamente los movimientos sociales han tenido históricamente, ¿no?, como resultado, muchos de ellos, pienso en el movimiento reformista, ¿no?, el movimiento estudiantil que instaló el modelo universitario que todavía hoy defendemos, ¿no? Pienso en las luchas obreras y los derechos sociales reconocidos por el primer peronismo, las luchas obreras en los años 70. Pienso en los movimientos de derechos humanos, ¿no?, que efectivamente instalaron la necesidad de pensar la democracia desde otro lugar no ligado a la violencia política. En el movimiento de mujeres, sin duda, el movimiento piquetero que instaló también la idea de que hay derechos y dignidad que se pueden discutir aún en el medio de la desocupación. En fin, podríamos seguir. En ese sentido, sabemos que la historia no está clausurada, pero hay, digamos, vivimos un momento decimos con Máximo Modonesi y con Breno Bringel, que estamos por publicar un libro sobre el movimiento social en América Latina, donde colabora también. Exacto, está ese cuadro, que ya he leído, efectivamente. Es el momento de un interregno, donde hay tensiones, efectivamente hay muchos conflictos a nivel, digamos, multiescalar, pero no es que esté definido ya el cambio de régimen al que apuesta la ultraderecha. Pero convengamos lo siguiente, que hay varias cuestiones, ¿no?, que nos movilizan a preguntarnos sobre la lógica y la dinámica también de los movimientos sociales, ¿no? Una de ellas es que se han rutinizado, se han normalizado, ¿no? Yo decía en la introducción de ese libro que en el año 2000 no podíamos escribir nada sobre América Latina si no hacíamos referencia al protagonismo de los movimientos sociales. Hoy ya no es así, o en todo caso hay que relativizarlo, hay que matizarlo. En Argentina, particularmente, en 2001, el que se vayan todos, digamos, abarcaba al conjunto de la clase política y los sindicatos, pero no a los movimientos sociales que fueron los grandes agentes disruptivos que ampliaron la agenda. Bueno, lo que sucede también es que la extrema derecha, al generar un campo de acción de oposición, ha logrado también delegitimar a numerosos movimientos sociales, sobre todo aquellos asociados a los progresismos. Y eso también hay que reverlo, ¿no? Hay que tratar de comprender hasta dónde llega esa delegitimación en relación a los movimientos sociales, porque ya no es lo mismo que 2001. Y termino con esto. Es cierto que las luchas más masivas, decía Julián, tienen que ver con ese consenso mínimo que creíamos consolidado en relación a la educación, en relación a la salud y algo más que dijiste, y el antifascismo, ¿no? Esa base cultural. Yo creo en realidad que eso es menos compartido, ¿no?, en la sociedad que aquello que en realidad coloca en el centro la lucha por la vida, y en ese sentido destaco más bien la lucha de los jubilados, la lucha de los familiares de gente con discapacidad y la lucha de los hospitales que tratan a los niños, porque se trata de sectores más vulnerables que defienden, digamos, el tema de la dignidad de la vida, ¿no? Entonces me parece que las luchas van a hacer el acento, van a colocar en el centro la defensa de la vida, pero así de lo último elemental que hay que defender ante un contexto de arrasamiento de derechos en donde hay numerosos sectores que van a seguir avalando a Milei a la hora de cuestionar la educación pública, por ejemplo, ¿no? Pero que supuestamente creíamos que eso iba a suceder ahora, colocará un límite en tanto y en cuanto lo que esté en juego sea la vida misma. Porque en realidad lo que sucede, y con esto termino mi intervención, es que la narrativa de extrema derecha son realmente, ante la gran crisis global que estamos viviendo, son proyectos que en términos de continuidad del capitalismo, de exacerbación del capitalismo, implican
no solo el arrasamiento de los derechos, sino la destrucción total de los territorios y de los ecosistemas. Es un proyecto en ese sentido, permítame, no exagero, es un proyecto de muerte, ¿no? De aniquilación de la vida que viene de la mano del neoliberalismo exacerbado, pero en asociación ahora con los superricos. Así que lo que vamos a tener que enfrentar es eso, ¿no? Y colocar el acento en esa defensa de la vida que se opone a un proyecto de muerte que busca arrasar con todo. Gracias. Bueno, voy a decir 5 cositas. De más pesimista a terminar con algo optimista, porque si no... Sí. Estoy de acuerdo con lo que decían mis compañeros y compañeras. Creo que sí, posiblemente que algo que cambió en relación a lo que decía Julián es que hay más soportabilidad a la represión en las calles. O sea, Argentina, después de la dictadura, quedó una sensibilidad muy fuerte a la violencia, de todo tipo, tanto a la violencia delictiva como al caso Maldonado, pero el margen de aceptabilidad, para llamarlo de un modo, y eso se corrió. Y eso cambia todo. O sea, creo que eso, sin dejar, por supuesto, de ver la centralidad del movimiento, pero la vida del otro o de la otra sigue importando. Yo no diría que no importa, lo vimos con muchos casos, pero hay más genera menos escándalo. O sea, lo que pasó, todo puede cambiar, pero el famoso, que aparentemente es verdad, de Duhalde cuando asesinaron a Costec y Santillán, perdón, Duhalde no, que Duhalde se fue, pero después que Néstor dijo, Argentina soporta, digamos, lo que no soporta el conflicto en las calles, pero no más muertes, que según dijo el fallecido recordado Mario Weinfeld, es verdad, lo dijo, posiblemente eso cambió. Pero las cosas son eso, por un lado, eso fue lo pesimista. Lo segundo, voy a hablar como sociólogo en un marco de sociólogos y sociólogas. Hay una diferencia frente a Milei, le puede ir bien o mal, por supuesto no lo sabemos, pero sí hay una variable yo creo que nos cuesta mucho porque somos ambacéntricos, somos la Universidad de Buenos Aires, aunque yo esté en San Martín, es cada vez hay más diferencia sociológica y yo diría también electoral entre los conurbanos, los 4 o 5 conurbanos importantes y las provincias, no quiero decir más periféricas porque está mal, las provincias donde hay menos concentración de la población, más luchas ambientales, pero también hablo de la Patagonia como el norte cordillerano, también más esperanza, digo, no nuestra obviamente, de que la explotación financiera no, la explotación minera genere algo, y ahí también hay otra conformidad, hay otra conformación, por ejemplo, toda la destrucción del empleo público, los 50.000 puestos nacionales, no impactó tanto en las provincias, porque no impactó tanto, o sea, también hay otra vivencia de la carencia que en los grandes centros urbanos, que en las grandes periferias. Digo, simplemente para no llevar la vivencia del área metropolitana de Córdoba, a lo que pasa en diferentes provincias que tienen gobernadores y senadores. Digo, para mirar, para no apurarse, como muchas veces nos apuramos en sectores progresistas, de cuánto le aguanta la gente a Milei. Como la gente votó más, los que lo votaron, más con esperanza que con el cronómetro, como nosotros, que quedan 5 y 14. Claro, entonces, eso por un lado. Segundo, hay algo que acá voy como moderado, hay algo que es como un tema muy difícil de resolver para casi toda América Latina, está en uno de los capítulos del libro de la era del hartazgo, que es cada vez más, si vos mirás América Latina en general, la población es más moderada, más hacia el encuentro en términos económicos, etcétera, pero sin embargo no es una palabra que me gusta más, pero son los extremos, es una palabra, los que militan, los que generan los polos, los que generan los contenidos, la participación, etcétera. Entonces, y eso genera un tema político, de la oferta política, que es la derecha, si se va más a la derecha, capta al centro, ¿sí? Lo que pasó en Argentina. Si ustedes miran la polarización asimétrica, que es, eso viene de Estados Unidos, donde lo que decían los politólogos y las politólogas norteamericanas era que el Partido Demócrata se mantuvo en el centro, es más, se moderó, fueron los republicanos los que se fueron bien a la derecha, por eso se la llamaba asimétrica. En América Latina no pasó eso. Primero hubo una oposición del macrismo, el PCDB en Brasil, y los gobiernos, llamémosle nacional populares, se corrían a la izquierda.
recuerden el peronismo, la alianza entre el peronismo y el feminismo, movimientos de derechos humanos, no era dada por hecho, es un corrimiento, o sea, hubo ese corrimiento y fue la segunda vuelta donde estamos viendo, digamos, de Fernando Henrique a Bolsonaro, de Macri a Milei, de la derecha dispersa, bueno, Chile, que posiblemente gane Kast o Kaiser, de Piñera, etc. Entonces, ahí el problema es que nosotros casi electoral, para ganar tenemos que ser alguien que seguro los que estamos acá voten, pero también voten una parte de los que votaron ahora en el balotaje a Milei. Y eso es difícil. Por ejemplo, nuestros votantes mileístas, a Kicillof no lo entienden, dicen gente del interior, y perdón, no me hagan un recorte después, dice, Kicillof, claro, Kicillof, no hay recorte, Kicillof era como un idiota. ¿Cómo como un idiota? Si un idiota, escribió sobre Keynes, fue compañero mío. Y sin embargo, hay una exterioridad total con mucho de lo existente. Lo nuevo va a tener que ser algo nuevo. Y para que poder ganar, no digo, perdón que hable en términos electorales, pero para ganar a Milei, va a tener que ser alguien que votemos, que nosotros lo acepte, traemos un sapito nosotros, pero también otro. Y eso es un tema, porque si el centro, digamos, si la izquierda, o sea, el sector popular se corre muy a la izquierda, pierde el centro. Yo sé, pero al mismo tiempo, el centro no es sexy. O sea, lo vio Provincias Unidas. Entonces, ahí no sé cómo se resuelve, pero todo puede cambiar. Y de hecho, por ejemplo, no todo en Bolivia no ganó la opción más de derecha, ganó más un centro de derecha, pero en Chile puede ganar, aparentemente puede ganar Kast y solamente Jara le ganaría aparentemente a Kaiser, que está a la ultraderecha de Milei. Bueno, eso por un lado. La otra cuestión. La mitad de América Latina no está polarizada, la mitad de América Latina está en una situación de fragmentación electoral donde sobre todo hay volatilidad electoral. ¿Qué es esto? Perú es el caso, también en parte es Chile, es Colombia, se vota a la derecha, después se vota a la izquierda porque hay una cosa antisistema. Todo es lo mismo y nada sirve. En los países polarizados, la ventaja, entre comillas, es que por lo menos la cuestión es dentro del sistema. Bueno, cuando volvamos nosotros, esto va a mejorar. Lo bueno es que eso nos politiza, pero lo malo es que se dificulta mucho acumular, porque si el otro es una porquería, todo lo que hizo es una porquería, tampoco nunca, siempre estás refundando. Entonces, eso para las políticas públicas. Y las dos cuestiones optimistas, y ahí termino, salvo Argentina, bueno, claro, eso no es muy optimista, pero si uno mira, bueno, sí, podemos meter. No, podemos meterlo. Si vos mirás, y eso no hay que olvidarlo como sociólogos, que es, si vos mirás América Latina en el 2000 y América Latina, todo bien. América Latina en el 2000 y América Latina en el 2024, en los indicadores sociales, en términos de promedio, y sabemos que los promedios ocultan desigualdades, está mejor. 2024 fue el año donde, desde que se mide pobreza comparativa, que es en los 90, hay menos pobreza, los indicadores mejoraron, etc. Estamos a nivel de indicadores, en promedio, similar a Estados Unidos, pero en dinero no. Entonces, vos tenés una sociedad cada vez más empoderada, con más nivel educativo, la expansión universitaria es una cosa impresionante en América Latina, más consciente de nuestras desigualdades, ¿sí? Y al mismo tiempo más descontentos, como creo que decía Lucy, cada vez hace más difícil unificar nuestros descontentos. Y esto es una de las cosas que a mí me obsesiona políticamente, le da más lugar al supply side, a la oferta política, decirle, déjame a mí, como estas de mis votantes que decían, yo no quería Milei, pero bueno, déjame a mí que yo no estuve todavía. Y eso hace, y lo que muestran los datos se pueden equivocar, que los que tienen más popularidad, hay una opción, una excepción positiva para nosotros, Claudia Sheinbaum, que tiene mucha popularidad, son estos líderes que logran transformar un ratito el descontento en entusiasmo. No alcanza, pero digo, y yo creo que estamos en un momento de volatilidad, si uno mira la región, y que llegó para quedarse. Y lo último, y con esto termino, y de paso un poco, perdón, está mal de hacer, termino con esto, publicidad, que acabamos de publicar con Juan Piovani un libro que se llama Una sociología de la vida en común, donde analizamos la encuesta PISA de nuestras relaciones, nuestros amigos. Lo presentamos el martes, pero lo que quiero decir es que cuando uno mira la sociedad a partir de las relaciones, los intercambios, las gestiones, es una sociedad donde hay mucha ayuda, muchos contactos, muchas cosas que circulan por fuera del mercado y por fuera del Estado, y eso nos mantiene. La buena noticia es que todos y casi todos tenemos a alguien para afrontar nuestras necesidades cotidianas. La mala noticia es que se ve cómo esas relaciones reproducen la desigualdad. Entonces,
tenemos una sociedad que todavía es fuerte, es resiliente, que si no, no estaríamos acá, que lo ve esta facultad, pero, por supuesto, esa es nuestra fuerza, y creo que a veces los momentos tan duros como esto nos llevan, por supuesto, a un pesimismo, pero por eso retomar que si uno mira que las luchas feministas llegaron para quedarse, que todo eso está encarnado en los cuerpos de varones y mujeres que han luchado, y eso está, pero por supuesto los tiempos, hay que mirar un poco fuera del contexto para tener un poco de optimismo y sobre todo de que esto, como decía Maristela, es un momento y que depende de nosotros, de nosotras, y también de cómo le vaya la economía o no, que pueda quedar. Así que. Comparto, estamos en un tiempo de transición, de interregno, liminal, como queramos llamarlo, pero no está nítido hacia dónde vamos y no está nítido si eso va a ser en breve o será un largo tiempo de alternancias distintas en cada territorio. Y capaz la sociedad del futuro sea un poco así. No lo podemos saber. Cierto es que hay una aceleración del cambio social, del cambio tecnológico. Como nunca antes en la historia de la humanidad conviven varias generaciones, ¿no? Individuación. Hay un montón de transformaciones que obviamente hacen que haciendo lo que hacíamos siempre no obtengamos los mismos resultados, ¿no? Un claro indicador de una crisis, ¿no? Cuando los resultados esperados no se materializan en la acción. Y entonces ahí está no solo la temática de investigar el cambio social, sino cómo procurar aportar en términos de innovación. Muy diferente a 2001. Es muy diferente hoy a 2001 porque aparte del endeudamiento tenemos obviamente otro mercado laboral, otro tipo de trabajo. Tenemos política social muy significativa. Una de las grandes cosas que este gobierno no toca, sino que incrementa, es la ayuda alimentaria, la asignación universal por hijo. Pero sobre todo tenemos, como Gabriel decía, en este país todavía tenemos polarización. Y la polarización estructura el conflicto y previene frente a esta ayuda. ¿Cuánto tiempo? ¿Por siempre? ¿Quién lo sabe? Difícil de prever. Es difícil de decir cuál va a ser la lucha y cuál va a ser la demanda, si será la vida o será la otra o será aquella. La verdad que siempre lo que estudiamos protesta y acción colectiva, los que estamos seguros que siempre de algún modo nos va a sorprender. Los jubilados marchan todos los miércoles. Son los más reprimidos de este país, ¿no? Entonces, es difícil decir. Por supuesto, hay sí elementos que hay discapacidad, salud, algunos elementos de la educación que es un límite, un consenso que se puede debilitar, se va a ir debilitando en la medida que este gobierno se consolide, no tengo duda, pero que opera. Y la universidad en particular opera porque está instalada en todo el territorio, lo que vos decías. En un país con la fragmentación territorial que tiene este país, es una organización que está en todo el territorio, que todos sirven para qué sirve, que todos quieren acceder, que la ven como una institución de mejora. Yo cuando mostraba el cuadro al inicio lo mostraba porque ¿dónde está golpeando Milei? ¿Dónde golpeó durante este primer año? Golpeó en el empleo público, ¿no? Y no se pudo conmover a nadie por el empleo público. Solo cuando se tocó educación, se tocó salud. Nosotros, me acuerdo, hacíamos con los estudiantes de acá de la carrera de Sociología una encuesta en la primera marcha universitaria. Y era interesante, porque los que estaban ahí veían un país muy desigualitario en términos de ingresos, en términos laborales, pero en términos de salud y de educación, de salud bastante menos desigualitario, pero en términos de educación sobre todo, ¿no? Es decir, de algún modo esta idea de un país más igualitario y la posibilidad de mejora es lo que retroalimenta moralmente esta lucha. Va a haber otras de diversos tipos, pero es difícil de saber cuáles van a ser. El límite de la muerte no se cruzó, casi por casualidad, pero todavía no se cruzó. No podemos saber qué pasaría si hubiera. Sabemos que las muertes importan diferentes según el grupo social, según quién y según el territorio en el cual se produce. Puede apelarse a las reservas democráticas de la sociedad o puede que no. Nunca se sabe, pero sí me parece que es importante trabajar en la línea de comprender lo que ha cambiado, pero también intentar colaborar en lo que puede venir. Nosotros venimos de una carrera de sociología que fue construida en circunstancias muy difíciles, que muchos de nosotros tuvimos el privilegio de estudiar durante el periodo democrático y de ir construyendo y casi naturalizando este espacio, ¿no? Y este crecimiento de las ciencias sociales,
como facultad, como campo disciplinar, como recurso de investigación en tiempos de democracia. Esa no fue la historia de este país. Lo normal no es la democracia en la historia de la humanidad, ¿no? Es un pequeño interregno. Lo normal no es la democracia es un pequeño interregno. Tenemos que luchar por defender las instituciones que nos cobijan, pero para defenderlas con plenitud tenemos que trabajar por cambiarlas, por ampliarlas, por diversificarlas, por hacerlas mejor, por no excluir a los otros, por dialogar con los otros y poder conmover a aquellos que no piensan como nosotros. Quería terminar con una frase que me insistían, me obligaban a leer a Piaget, también Lito Marín, y decía... ¿A vos no te gustaba? Me aburría por momentos, voy a confesarlo, no me correta. No, pero hay algo importante, él decía, la moral es la lógica de la acción. Y para nosotros como investigadores tenemos que tener pasión y fuerza moral para investigar. Pero también decía, la lógica es la moral del pensamiento. Tenemos que ser coherente y consistente con nosotros mismos cuando investigamos y no trampearnos, ¿no? Y hacerlo de un modo original. Preguntémonos, como decía Ruth el otro día, presentando su último libro, esas preguntas que nos incomodan, que es la que nos hacen investigadores. Así que cerremos con este mandato que está en el flyer ahí, que dice conocer, comprender y transformar. Vamos para adelante. Bueno, no quiero limitar los aplausos a Julián, por favor, pero son muchos años, chicos, para que no se asusten, son muchos años. Quiero decirles que se queden unos minutos más, porque el brindis va a empezar 19:30, nos acaban de decir por cucaracha. Bueno, mala relación, brindis y cucaracha, pero... le voy a dar la palabra a Rodri para que haga un cierre y después tenemos algunos anuncios parroquiales porque, bueno, también hay necesidades materiales que satisfacer. Así que le paso a Rodri. Bueno, increíble. Estamos cerrando la semana. Bueno, antes que nada agradecerles. La verdad que... fue un cierre de lujo, nos honra mucho poder cerrar así, el nivel de debate, toda la semana fue así, de hecho estuvimos pensando que va a haber mucho para hacer con el material que los compañeros durante estos 5 días han filmado, han registrado, y que acertamos en la idea de cuál debía ser obviamente el eje de debate de esta semana, que seguramente atravesó... no solamente los paneles centrales, de hecho no, ya lo sabemos que no, sino todas las actividades que se han realizado en torno a las jornadas. Agradecerle al secretario académico de la facultad, Hugo, que se hizo presente, y a nuestra decana también de la facultad, Ana Arias, que estuvieron también, de hecho Ana estuvo presente en varias actividades. Y principalmente, o sea, ya hay una tarea, o sea, nos tomaremos 2 días para descansar, pero hay una tarea que es pensar en trabajar con ese material que me parece que es riquísimo y en función de las intervenciones de las 20 y pico colegas, compañeros y compañeras que han estado durante esta semana. Y por último, antes de los avisos parroquiales y las invitaciones, agradecerles a todos y todas, ¿sí? El haber estado, veo muchas caras repetidas, la veo a Caro, que estuvo toda la semana colaborando de una manera asombrosa con las carreras, muchos colegas, compañeros, compañeras que hemos visto durante la semana. No saben la alegría que me da ver tantas caras jóvenes, tantos estudiantes. Hacía mucho, sí, los voluntarios, hacía mucho... Estas jornadas desde hace mucho tiempo tuvieron como una impronta
tratando que el estudiante, la estudiante participe, sea partícipe activo de la jornada. De hecho, se suspenden las clases para que eso suceda. Y desde la pandemia, diría, creo que perdimos un poquito lo que habíamos logrado, y cuando veo hoy la participación, y vi toda la semana la participación, me parece que volvimos a estar en donde estábamos, lo cual nos pone a nosotros muy, muy contentos, porque es un objetivo de gestión, ¿sí? De la gestión, porque tiene que ver con la formación. Estamos orgullosos de los compañeros que formamos. Estamos orgullosos de nuestra institución y estamos orgullosos de las jornadas que hemos construido, totalmente gratuitas. Por más que haya una presión social para que eso cambie, nosotros vamos a seguir militantemente construyendo estas jornadas colectivamente, cooperativamente, de manera gratuita, porque lo más importante no es el Bill Metal, aunque sí lo sea, ¿no? En este espacio que tiene otras características en términos de comunidad, es posible porque hay un montón de gente que se pone las jornadas al hombro, incluido cada uno de ustedes y cada uno de los coordinadores que autogestiona su mesa, básicamente, ¿sí? Así que gracias a todos y todas, y nos estamos viendo en breve en el brindis, en el hall del ala Humberto Primo, a darle el cierre previo al trabajo que iniciaremos el año que viene, pensando en las 17ª jornadas de sociología. Muchas gracias.